título del mensaje es El Espíritu está dispuesto. Di en voz alta, el Espíritu está dispuesto. Mateo 26, 40 y 41. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta la escritura con el que no tiene Biblia. Amén. Todos fuertes, aleluya, vamos a leer este texto, ¿sí? Dice así, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, todos en voz alta, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está, pero la carne es. Por eso que el título del mensaje es El Espíritu está dispuesto. Señor, gracias por esta hora. Gracias por este momento tan especial. Te pido en el nombre glorioso de Jesús que tú puedas iluminarnos en tu palabra, que hoy nos puedas enseñar, que hoy nos puedas ministrar, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Aleluya. Qué lindo. Estaba meditando esto en estos días. Este episodio es cuando Cristo ya estaba para ser crucificado. Estaba, dice, un momento difícil, porque ¿quién le gustaría ir a la cruz? ¿Quién le gustaría pasar todo lo que él había pasado? Y dice el libro de Mateo capítulo 26 versículo 40 que Jesús fue a orar y estaba Pedro, Juan y Jacobo y los halló. ¿Cómo dice los halló? Durmiendo. Santo. Y la pastora había colgado una prédica sobre este punto, un pequeño fragmento, ¿no? Y Dios no quiere una iglesia dormida. ¿Cuánto me entiende? Pero estoy hablando del ámbito espiritual. Si usted está dormido espiritualmente, realmente no entiende nada. El dormido es como que estuviera muerto. Está vivo, pero está dormido, no puede hacer nada, no puede ejercitar nada. Entonces, cuando alguien espiritualmente está dormido, hermano, está en un estado crítico. Entonces dice que Cristo viene y los halla ahí que estaban durmiendo y el Señor le dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y estaba yo meditando en la traducción amplificada de este versículo y dice interesantemente la traducción amplificada, Mateo 26, 40, y vino a los discípulos y los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿qué? ¿Eres tan incapaz de permanecer despierto y velar conmigo durante una hora? Santo Dios. O sea que cuando alguien está dormido se vuelve incapaz espiritualmente. Diga, cuando alguien está dormido es incapaz espiritualmente. O sea que el que está dormido no discierne, aleluya, lo que Dios está haciendo. El que está dormido no entiende lo que Dios está, aleluya, hablando. No comprende la voluntad de Dios y puede hacer cualquier locura. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, ¿cómo tenemos que estar? ¿Despiertos o dormidos? Y Jesús le dice a Pedro, ¿no?, que lo halló durmiendo, ¿qué? ¿Eres tan incapaz de permanecer despierto y velar conmigo durante una hora? Entonces, hermano, aleluya, el diablo a muchos de la iglesia no lo saca de la iglesia. No dice, este no lo puedo sacar, pero sí le puedo hacer que esté dormido. Porque cuando está dormido, aleluya, es incapaz de accionar en obediencia a Dios. Cuando alguien está dormido, aunque sabe que está haciendo lo malo, pero es incapaz de decir, no, hasta aquí nomás, ya suficiente de haber estado pecando, ya suficiente de haber estado teniendo este pensamiento nocivo, ya suficiente de haber estado haciendo estas cosas indebidas. Oh, no me voy a quedar dormido, porque el estar dormido me hace incapaz. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere estar capaz o incapaz? Entonces tenemos que estar despiertos. Y dice en el versículo 41, ¿cómo estoy despierto? Y le dice ahí, velad y
orar. O sea que el hombre y la mujer que está despierto es porque está velando en oración. Entonces, ¿qué me hace dormitar cuando yo descuido mi comunión con Dios en oración? Mi comunión personal, mi comunión como iglesia. Hay mucha gente que cuando ha comenzado a dejar de congregar y de buscar el rostro de Dios, hermano, ha cometido graves errores. Por eso que Dios dice, estate velando y orando. Dice en el 41, ¿lo tiene? ¿Para qué dice? Para que no entres en tentación. Pregunto, ¿la tentación va a venir? La tentación viene a todos, pero ¿qué es lo que te hace que estés capaz para enfrentar la tentación? Es cuando estás velando en oración. ¿Cuánto me entienden? Entonces, velad y orad para que no entres en tentación. Y ahí le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Quién está dispuesto? El espíritu. Pero la carne es. Entonces, ¿quién es mi enemigo? La carne. Muy bonito fue el día sábado. El sábado vinieron muchos a orar en la mañana. Y qué lindo, fue un despertar, qué alegría. Y hubo una manifestación muy bonita del espíritu. ¿Por qué? Porque Dios está despertando a su iglesia. Porque Él viene por una iglesia despierta o dormida. Entonces, Dios dice, Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este lugar es la dimensión espiritual de la oración. Estás dispuesto para todo aquel que quiere entrar. Nuevamente, este lugar que estamos hablando es una dimensión espiritual que tiene que ver con la oración y está dispuesto para todos los que quieren entrar. Aleluya, hermano, está dispuesto. Dígale a tu costadito, la oración está dispuesto a todo el que quiere entrar. Pero ¿quién se te opone? Se opone la carne. Qué tremendo. Por eso que, hermano, Dios no nos quiere hallar incapaces, Dios nos quiere hallar capaces. Por eso que hay una urgencia de levantar la oración, aleluya, en su vida espiritual, en su casa y aquí en la iglesia. Y había hace muchos años compuesto una pequeña canción que tiene que ver con el tema de la oración. Y hoy nuevamente voy a entonarla ahí, aleluya, para que pueda usted entender que Dios nos está llamando a que escuchemos que la oración es una conexión con Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos escuchan? ¿Me escuchan? Ahí en la transmisión, a ver si hay alguien me escucha. Y dice así: escucha, escucha la voz de Dios que dice conexión, conexión. Y esto es estar en oración, ser obediente en acción, siendo un discípulo con pasión. ¿Escuchas? Y esto es para los que no escuchan. No seas como Doña Cucha. No seas como Doña Cucha, que no escucha la voz de Dios que dice conexión, conexión. Y esto es estar en oración, ser obediente en acción, siendo un discípulo con pasión. ¿Escuchas? Creo que acá no hay ninguna Doña Cucha, ¿verdad? Tú no eres Doña Cucha, porque escuchas la voz de Dios que dice conexión, conexión. Y esto es estar en oración, siendo obediente en acción, siendo un discípulo con pasión. ¿Escuchas?
¿Qué vas a hacer, doña Cucha, o quién vas a ser? Porque doña Cucha no le gusta escuchar la voz de Dios, pero tú levántate y escucha la voz de Dios que dice, es oración, levántate en oración. Hoy la ICB salió a cumplir la gran comisión, que es la predicación del reino de Dios a un mundo en confusión, en contradicción, en corrupción, en perversión, llevando la salvación en Cristo Jesús. No tienes otra opción. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Conexión, conexión. Y esto es estar en oración. Aleluya. Denle una ofrenda de aplauso a Jesucristo. Aleluya. El Señor está queriendo que se eleve la oración en la iglesia. Pero el espíritu está dispuesto. ¿Quién está en oposición? ¿Quién es débil? La carne. Aleluya. Y continuamos con este tema. Entonces, ese lugar, esa dimensión espiritual de la oración, y está dispuesta para todo. Y ya habíamos predicado, aleluya, el miércoles, que la oración está dispuesta para todos. Y ahí habíamos hablado de que entró Cornelio, el centurión, también entró Lidia, la vendedora de púrpura, entró también el eunuco de Candacia y Saulo de Tarso y otros muchos más. Porque la oración es el privilegio más alto que Dios creó para que el ser humano se conectara con Dios. Pero usted va a escuchar la voz de Dios, porque doña Cucha no escucha. ¿Cuántos escuchan? Obedezca a buscar ¿qué cosa? La oración, porque Dios está llamando a que el pueblo de Dios diga, como Jesús dijo, mi casa será llamada casa de... para todas las naciones. Y encontramos desde el Génesis, Dios quiso hablar, aleluya, con Adán y Eva. Dice, se paseaba en el huerto, porque el anhelo de Dios siempre ha sido, aleluya, conectarse, aleluya, con Dios. ¿Cuánto me entiende? Y quería hablar Dios siempre con el hombre, aleluya, pero Adán y Eva, aleluya, llegó un momento que se desconectaron de Dios. Pero, aleluya, pero Dios ha dejado libre ese acceso. Y encontramos a los que apuntan, voy a correr un poquito, en Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios. Luego encontramos en Génesis 6:9, y estas son las generaciones de Noé. Y Noé fue un varón justo y era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Mira, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Génesis 17:1 dice, ahí en la circuncisión señaló el pacto, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, que el anhelo de Dios es que tú estés caminando con Dios a través de la oración. ¿Cuánto me está entendiendo? Y después encontramos otro texto en Génesis 48:15. Y dice, bendijo Israel a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac. Mira, o sea que Abraham, Isaac y el mismo Israel caminó con Dios, y José caminó con Dios, aunque fue vendido, aleluya, traición por sus hermanos, pero dice, lejos de su tierra en Egipto, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José caminó con Dios. Por eso que el llamado de Dios que usted escuche es que Dios está queriendo que usted y yo caminamos en una vida de oración con Dios continua. Amén. Pero eso es un lugar, esa es una dimensión espiritual que Dios ha permitido para que cualquiera entre. ¿Cuánto me entienden? Qué tremendo, hermano. Dios no hace acepción de personas.
Y encontré un texto interesante. Vaya a Juan 18:1. Esto sí lo vamos a leer porque los otros corrí un poquito. Juan 18:1. ¿Lo tiene? Y habiendo dicho Jesús esto, salió con sus discípulos y al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Diga, donde había un huerto. Ese huerto se llamaba el huerto de los olivos, en el cual entró con sus discípulos. O sea que Jesús tenía ese lugar donde era su centro de operaciones, el huerto, aleluya, de los olivos, donde ahí Jesús oró. Y aquí está en el momento, aleluya, antes de ser entregado, porque aquí Judas lo traiciona y lo entrega. Y Jesús estaba con sus discípulos orando ahí. Versículo 2. Y también, ¿quién dice? Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Hermano, el lugar de la oración, hasta Judas lo conocía porque Judas había ido a orar ahí. Hermano, ese lugar de la oración es para todos. No importa quién sea, si hasta Judas entró. Pero ya depende de mí y depende de ti. ¿Qué decides? ¿Dejarte guiar por tu carnalidad o andar en el Espíritu? ¿Cuánto me entienden? Judas dice que conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús los había reunido ahí con sus discípulos, porque Jesús los había llevado a orar. Ahí estaban los 11 con Judas, el 12º apóstol, y estaba orando, aleluya. Y Dios estaba queriendo que en algún momento Judas reaccionara. Hermano, mira, pero él a un momento de repente comenzó a buscar a Dios, pero dejó que su carne lo domine. ¿Cuánto me entienden? Y hoy vengo a decirte que si hasta Judas entró en ese ámbito de oración, pero Judas eligió mal. Mis elecciones, hermano, determinan mucho. Diga, mis elecciones determinan mucho. Me hace que esté despierto o dormido. Cristo tenía un lugar ahí en el huerto de los olivos donde Jesús estaba ahí orando. Y ahí dice que Judas conocía. Y ahí donde lo capturan a Cristo. Pero Jesús le estaba enseñando que hay un lugar, que hay un huerto, aleluya, donde Jesús les enseñó que se comunicaba con su Padre. Y hoy viene Dios a decirte que hay un lugar, hay una dimensión espiritual donde Dios está queriendo comunicarse con el hombre y en especialmente con los hijos de Dios. ¿Cuánto vamos a entrar en ese lugar? ¿Y ese lugar cuál es? ¿Ese lugar cuál es? Ya lo hemos hablado. Uno nomás lo entendió. La oración. ¿Cuál es el lugar? La oración. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, José caminó con Dios. Aleluya. Dios ahora quiere que tú camines con Él. Por eso, aleluya, Él dice, clara y contundentemente Él dice: vosotros sois el templo de Dios vivo y yo quiero habitar contigo, yo quiero caminar contigo. Y eso es lo que Dios está queriendo, que la oración se levante en la iglesia. ¿Cuánto me entienden? Entonces, Cristo, conociendo todo esto, cuando Él ya se iba a la gloria de Dios después que resucitó en Hechos 1:4, estando juntos todos sus apóstoles, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice, que esperaran la promesa del Padre. Porque en el versículo 5, Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué tú necesitas levantar el ámbito de la oración? Porque el ámbito de la oración hace que el Espíritu Santo venga y te bautice. ¿Cuánto me entienden? ¿Y por qué será tan importante esto? ¿Por qué será tan importante el ámbito del Espíritu Santo? Porque Jesús sabía que sus apóstoles en los evangelios se dormían o no. Iba a orar, se dormían. ¿Por qué? Porque no les gustaba la oración. A muchos le digo, hermano, venga a orar. ¿Nuestra carne le gusta orar?
pero es lo mejor que puede haber. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo que no se vayan de Jerusalén, que oraran y que esperaran el advenimiento del Espíritu Santo? Porque diga, Jesús quería que sus discípulos les viniera Romanos 8. Diga, Jesús quería que oraran. Diga, Jesús quería que oraran porque sus discípulos tenían que llegar a Romanos 8. Para que no hagan lo del Chavo del 8. Si no estás en Romanos 8, vas a estar haciendo chavadas espirituales. Dios quiere que tú llegues a Romanos 8, pero ¿cómo tú llegarás? Cuando Jesús le dijo, vayan y oren. No se salgan de ese huerto de, aleluya, los olivos, de ese huerto de la oración, de ese ámbito de la oración, porque tiene que llegar Romanos 8. Y Romanos 8, ¿qué título tiene? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? Por eso que la gente dice, ay, seguir a Dios es muy difícil. Dice, ¿ha escuchado? ¿Cuándo han escuchado eso? Seguir a Dios es muy difícil. Levante la mano los que han escuchado. Yo creo que la mayoría. ¿Por qué? Porque no entienden que hay un ámbito sobrenatural. Porque si tú y yo queremos seguir a Cristo, hermano, es imposible. Porque la tentación va a venir o no. Pero cuando tú estás en el ámbito del Espíritu, tú vas a poder superar todo tipo de tentación. ¿Por qué? Dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y acá a los nuevos quiero decirle, la única manera de ser libre de la condenación es recibir a aquel que murió en la cruz. Su nombre, Jesucristo. Y Él perdonó tus pecados, pero tú y yo tenemos que arrepentirnos. El que habla se arrepintió, nació de nuevo. Y si tú has venido, tú tienes que recibir a Cristo, arrepentirte de tu pecado. ¿Para qué? Para que te conviertas en un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Y acá Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Por qué yo necesito orar? Porque yo necesito activar el Espíritu Santo en mi vida para que me ayude en mi debilidad. ¿Cuántos tenemos debilidades? Levanten la mano los que tienen debilidades. Santo Dios. Hermano, levantamos las dos manos, los pies, todos tenemos debilidad, hermano. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder superar todas esas debilidades? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que yo tengo que ir a la oración, porque en la oración voy a encontrar la llenura del Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:26, y de esta manera el Espíritu nos ayuda ¿a qué? En nuestras debilidades. ¿Por qué tú necesitas llenarte, aleluya, del Espíritu? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar en tus debilidades, en tus carnalidades, en las cosas que tú no puedes vencer. El Espíritu Santo te va a ayudar porque el Dios Espíritu Santo es el Dios creador. Mira, todo lo que tú ves, aleluya, todo lo que tú contemplas fue hecho por la obra del Espíritu Santo. Porque los teólogos llaman al Espíritu Santo el Dios creador. Mire, todo el universo fue hecho por la obra del Dios Espíritu Santo. El Padre ordenó, Cristo es la palabra y el Dios ejecutor es el Espíritu Santo. Por eso que Cristo decía de sus apóstoles, ustedes tienen que ir a orar, llenarse, aleluya, de la presencia de Dios para que puedan vencer sus debilidades. Por eso que en los 4 evangelios vemos a unos apóstoles dormilones, a unos apóstoles que dudaban, que no creían. Pero en Hechos vemos a unos apóstoles gloriosos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu. Por eso que la iglesia de los Hechos era una iglesia de oración. Entonces, Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Diga, el Espíritu Santo, aleluya, todo lo hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces, toda gente que está llena del Espíritu Santo, ¿qué va a buscar? La voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo dice, aleluya, ¿qué hace? Hace todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo cristiano que está lleno, aleluya, del Espíritu Santo a través de la oración, va a buscarse llenarse de la palabra. ¿Por qué? Porque el ámbito del Espíritu me lleva a Romanos 8:28. ¿Qué título tiene ahí? Más que vencedores. ¿Por qué Dios quiere que tú entiendas que necesitas el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer más que vencedores. Ahora, yo quería estos dos versículos que he leído, Romanos 8:26 y 27, quería leerles en la traducción amplificada. La traducción amplificada dice así, Romanos 8:26 y 27. Así también el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y nos sostiene en nuestras debilidades. Diga, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y nos sostiene en nuestras debilidades. Entonces, si tienes al Dios creador a tu lado, hermano, imagínate, ¿no vas a poder vencer? Te digo, ¿no vas a poder vencer? ¿O sí vas a poder vencer? Por eso que el Espíritu Santo en la vida del cristiano cumple un rol importante. Él viene para ayudarnos y nos sostiene en nuestras debilidades, porque no sabemos, aleluya, qué oración ofrecer, ni cómo ofrecerla dignamente como debemos. Pero el Espíritu mismo sale al encuentro de nuestra súplica y aboga por nosotros. Qué tremendo. O sea que el Espíritu aboga, el Espíritu está ahí, hermano, aleluya, para estar orando, intercediendo. Y ahora el versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones de los hombres sabe lo que en la mente del Espíritu Santo, cuál es su intención, porque el Espíritu intercede y aboga ante Dios a favor de los santos, de acuerdo y en armonía con la voluntad de Dios. O sea, acá hay algo bien importante. El Espíritu Santo es un abogado. Ahora pregunte, ¿el abogado te hunde o te defiende? Por eso que, hermano, que tener al Espíritu Santo es algo tremendo. Pero acá en esta traducción me gusta porque dice, de acuerdo con la armonía con la voluntad de Dios. O sea, si alguien se llena del Espíritu Santo va a andar en armonía con la voluntad de Dios, va a andar con armonía, en armonía la palabra de Dios. No puede ser alguien que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo y está haciendo en oposición a la palabra de Dios. Entonces ahí no hay obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me lleva a vivir en armonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Y en dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿En dónde encuentro la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Tú quieres saber qué piensa Dios? Lee la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos allí escuchando lo que Dios nos dice. Romanos 8:28 habíamos dicho, más que vencedores somos. Aleluya, qué poderoso. Y dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mire, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dice Pablo por el Espíritu, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Por eso que, hermano, yo quiero decirle que usted tiene que enfocarse en buscar la llenura del Espíritu Santo, porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo vas a estar luchando con tu propia naturaleza y la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, porque el Espíritu es sobrenatural. ¿Por qué no cambias? Porque no te llena del Espíritu. ¿Por qué dice no se puede? Porque no te llena el Espíritu Santo. Pero tú tienes que tomar una decisión. Diga, yo tengo que tomar una decisión.
No, yo voy a buscar el rostro de Dios. Voy a ir a la oración. Aquí estamos orando presencialmente, martes, jueves y sábado, 5:30 de la mañana. Y los domingos hay ayunos por grupo. Entonces, la gente que no está, hermano, activada en su espíritu, o sea, que está dormida, hermano, nunca va a hacer la voluntad de Dios. Por eso que hay mucha gente, hermano, que para haciendo todo lo opuesto a lo que Dios dice. Ahora, vamos allí en la escritura, en Romanos 8:37. Y dice así, mire, qué tremendo la vida en el espíritu. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la dimensión del espíritu. Aún en medio de todas las cosas somos más que vencedores. La traducción del lenguaje actual dice de esta manera bonita, Romanos 8:37. En medio de todos nuestros problemas. ¿Cuándo tienen problemas? Levante la mano. Todo. Y dice Romanos 8:37, traducción del lenguaje actual, en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Pero eso es cuando yo estoy llevando una vida en el Espíritu. Y esa vida del Espíritu viene por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer para llenarme del Espíritu Santo? ¿Qué Jesús dijo? No se vayan de Jerusalén, esperen en oración hasta que venga el Espíritu Santo y siga orando para activar el Espíritu Santo. Entonces, hermano, mira, si tú no te focalizas en él, entonces hay gente que dice, ay, me da mucha flojera venir a la oración. Sí, no, hermano, estás haciendo, hermano, cosas que son de la carne, hermano. ¿Cuánto me entiende? Diga, todo es una decisión. Así como hoy estás acá porque has decidido venir. Y qué bueno, amén. Pero el buscar a Dios es una decisión. Y todos los que buscaron a Dios no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios le dio el regalo del Dios Espíritu Santo para que viva una vida victoriosa. Aún cuando venga problemas, aún cuando venga enfermedades, aún cuando venga oposición, aún cuando venga escasez, estoy seguro en Jesucristo y yo sé que Él me ama y Él me dará la victoria total, aunque de repente pase un valle de sombra. Pero no te olvides que siempre hay una noche, pero después de la noche viene el día. No te olvides que siempre hay un invierno, pero no nos quedamos en el invierno, vendrá un verano. Levántate en el Espíritu. 38. Por lo cual estoy seguro, dice. Mire, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto me entiende? Esa es la dimensión del Espíritu. No hay nada que me aparte. Aunque venga enfermedad, no me va a apartar. Aunque venga crisis, no me va a apartar. Aunque venga lo que venga, yo sé que estoy en Cristo Jesús y soy más que vencedor. Porque Él venció al diablo, a la muerte y a todo el mundo. Hermano, entonces, ¿sabe qué te hace el ámbito del Espíritu? Vivir una vida segura. Vivir una vida en armonía con Dios. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso será tremendo, ¿no? Y mira, y esta claridad que tiene el vivir en una vida en el Espíritu, el entrar en el ámbito de oración, el salmista David dice, en una forma muy revelada por el Espíritu, Salmos 139:6. Salmos 139:6. Y dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, cuando se te abre este conocimiento, wow, hermano. Tú sabes que caminas con Dios. Y por eso la Biblia dice, si aun tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor nuestro Dios nos recibe. Aún lo que venga, aleluya, yo sé que estoy con Dios y estoy seguro y en Dios venceré y en Dios caminaré en victoria, porque no estoy solo, porque mayor es Dios. Por eso hoy quiero decirte que escuche la voz de Dios que te dice, conéctate con Él en oración. Sé obediente en acción y sé un discípulo con pasión. Y que lo busque, porque todo lo que haces en Dios no va en saco roto. Todo lo que haces en Dios tiene un resultado glorioso. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque en Dios, hermano, vivimos confiados. En Dios, aleluya, como decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hermano, vamos a cambiar nuestra dimensión si entramos en el ámbito de la oración. Ahora, al inicio di varios personajes, ejemplo Cornelio, di a Lidia, la vendedora de púrpura, hablé de Saulo de Tarso y hablé también del eunuco de Candacia. Estas 4 personas se conectaron a través de la oración, pero ¿sabe qué? Para poder mantener esta vida de oración, tengo que yo haber tenido un encuentro con Cristo. Yo tengo que haberme arrepentido de mis pecados. Y Cristo decía, el reino de los cielos se acerca, arrepentidos y convertidos. Y aquí a las personas nuevas que han venido a este lugar, quiero decirle, usted tiene que recibir a Cristo para que pueda disfrutar de este ámbito del Espíritu, porque así parte todo. Quiero despedirme de todos nuestros amados de Facebook, YouTube, Dios los bendiga, shalom, bendiciones. Y hoy quiero decir